siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. El fuego de tu amor que hay en mi corazón, oh Dios, y déjame sentir el fuego de tu amor que hay en mi corazón, oh Dios. Bendecido sea nuestro Dios para siempre. Que Dios les bendiga de una manera poderosa, como lo está haciendo, y desearles las bendiciones del Señor para la iglesia del Polígono. ¿Cuántos están necesitados de escuchar la palabra de Dios? Puedes levantar tu mano conmigo al cielo y proclamar para el Señor un poderoso gloria a Dios. Aleluya. ¿Os parece bien que cerremos un minuto nuestros ojos y vamos a presentar nuestras vidas delante de la presencia del Señor? Y ruéguenle conmigo al Padre, que en esta tarde pueda hablarnos de una manera especial. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre para siempre, Jesús. Te damos la gloria, Señor, la honra. Gracias por el privilegio. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por tenernos en este lugar, en esta tarde, Señor, para adorarte y para bendecirte. Te ruego, Señor, que tú me utilices, Dios mío, como un instrumento útil en tus manos. Señor, que tú pongas en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, Señor, cada palabra, Señor, que sea necesaria para tu iglesia. Te ruego, Dios mío, que me utilices para el beneficio de tu iglesia. Que tu palabra esta tarde corra y sea glorificada en medio de la congregación, Señor. Te ruego que tú nos hables de una manera poderosa. Señor, no hay nada más grande que tu palabra. Y no hay nada más excelso que tu palabra, Señor. Tu palabra que nos transforma, Dios mío, que nos da vida. Te ruego, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, para escuchar tu palabra, Señor, y que esa palabra germine en nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toda la iglesia conmigo grita un poderoso amén. Amén. Gloria a Dios. Hacía unos días atrás que estaba invitado, que me invitó su pastor, pero no pude venir. Y el otro día en la reunión del sábado que teníamos, me decía el pastor y los hermanos que estuvieran con ustedes en esta tarde, y Dios ha hecho posible que hoy estemos aquí adorándole. Le agradezco al pastor y a los hermanos que me hayan llamado y que sea yo el encargado de predicar la preciosa palabra del Señor. Amén. Tengo un tema sencillo, pero miren, la palabra tiene tanto poder que la palabra no hace falta adornarla. La palabra por sí sola nos habla. Y la palabra tiene tanto poder que la palabra, cuando se pronuncia, aún en una boca tan torpe como la mía, cuando se pronuncia y se predica, la palabra por sí sola tiene el poder de germinar en el corazón y de hacerla poderosa. ¿Saben lo que nos queda a nosotros? Nos queda ponerla por obra y abrazar la palabra. No hay nada más grande que la palabra de Dios. Amén. Miren, se encuentra
en el libro de los Salmos, capítulo 121. Y dice la poderosa palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levanta tu mano conmigo, repite conmigo: mi socorro viene del Señor. Amén. Miren, no se sabe si David escribió este salmo antes o después de que pecara. No se sabe a ciencia cierta si fue antes o después de aquella tragedia que vino a su vida espiritual, de aquel pecado tan grande que cometió con aquella mujer. No se sabe si antes o después vino este salmo, pero lo que tenía claro David era que mucho más que el refugio y el amparo y el socorro de los montes, David entendía algo en su corazón, y era que su verdadero socorro no procedía de nadie ni de nada, venía del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos entienden esta verdad? Y dices para él un poderoso amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos entienden que la Biblia es cristocéntrica? Amén. El centro de la Biblia es Cristo. Amén. Y no hay mayor mensaje que se pueda predicar que predicar de la persona de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y yo voy a predicarles de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y voy a predicarles de cómo nos socorrió y cómo nos sigue socorriendo. Porque hemos entendido algo, que nuestro socorro viene de la persona maravillosa de Jesús de Nazaret. Miren, voy a ir muy rápido en el mensaje, porque luego después de predicarles el mensaje, que voy a estar un poquito tiempo, luego quiero seguir adorando al Señor, porque tienen ustedes un coro de hombres preciosos que sabe adorar al Señor. Miren, dice el libro de Hebreos capítulo 2 y verso 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos por el temor de la muerte, que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, atención a este verso, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Aleluya. Miren, les voy a intentar explicar en mi torpeza lo que quiere decir este pasaje que escribió el autor del libro de los Hebreos. Miren, la humanidad necesitaba, a través del pecado de Adán, la humanidad necesitaba de que Dios los socorriera. Dios nunca le dio la espalda al hombre. Fue el hombre quien, de su propia decisión, de su propia voluntad, le volvió la espalda a Dios. Y la humanidad, desde el principio de Adán, la humanidad necesitaba que alguien desde el cielo socorriera a la humanidad, porque nuestro destino era el infierno. Ese era nuestro destino. La humanidad se acercaba a su destino final, que sería el infierno, y la humanidad desde la tierra
pedía socorro, pedía auxilio, pedía que desde aquí, desde la tierra, se le atendiese. Y en esa labor divina, pensada desde antes de la fundación de todas las cosas, desde antes de todos los tiempos, en esa concepción que tuvo Dios en su mente anticipada de todas las cosas, apareció la persona maravillosa de Jesús. Amén. Amén. Quien desde el principio de los tiempos admitió ser el que por propia voluntad aceptara en su propia persona tener dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso dice el escritor que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. ¿Sabe lo que estaba diciendo el escritor? Les estaba diciendo a los hebreos: mirad, era necesario que Jesús se encarnara, que el verbo divino se encarnara. Era necesario porque detrás de la encarnación de Jesús había una obra de expiación por todos los pecados de la humanidad. Y esa obra de la expiación de todos los pecados tuvo su culminación en la cruz del Calvario. Porque Jesús no venció al diablo y a los demonios solamente cuando se encarnó, no solamente cuando se anonadó, cuando dice la palabra del Señor que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la semejanza de hombre. Porque déjenme decirles que hay una gran diferencia, grandísima diferencia entre la humanidad y Dios como hombre. Hay dos diferencias, entre ellas que ningún hombre puede alcanzar las dos naturalezas. Esa es la diferencia. Por eso dice la palabra que Dios, Jesucristo, fue hecho semejante, no igual a los hombres. Porque los hombres no pueden adquirir las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sí que es verdad que nos ha hecho a través del sacrificio partícipes de su naturaleza, pero no en la esencia de la naturaleza divina y en los atributos de Dios. Y la otra diferencia es que el hombre por naturaleza arrastramos la naturaleza pecaminosa, y cuando el verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios que adquirió esa naturaleza sin pecado. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de esa naturaleza caída que viene arrastrando toda la humanidad desde la desobediencia de Adán, él también tuvo que participar en semejanza, sin ser igual a nosotros. Porque en Jesús no había pecado, Jesús era impecable. ¿Cuántos creen esta verdad? Y levantan su mano conmigo. Puedes decir para él un poderoso gloria a Dios, un poderoso aleluya. Y dice que había una obra, y era la obra del Calvario, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, el cual es el diablo. Dice la palabra de Dios, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Miren, hemos partido desde el Salmo 121, que David dice que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y déjenme decirles que nuestro socorro viene de la obra del Calvario por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice la palabra que no socorrió a los ángeles, es decir, que antes de la desobediencia del hombre, antes de la desobediencia de Adán, hubo una rebeldía, hubo otro pecado, otra desobediencia, que fue la desobediencia, la rebeldía de Luzbel. Dice la palabra de Dios, y todos ustedes lo saben, que hubo esa sublevación porque dijo Satanás: subiré a donde está el trono de Dios, y allí en aquel lugar me haré un trono y me haré un asiento al lado de donde él lo tiene. Y dice que su corazón se enorgulleció para su ruina, y cuando Satanás quiso subir,
y quiso rebelarse en contra de Dios. Dice la palabra de Dios que una tercera parte de los ángeles dice que las arrastró y les acompañó en aquella rebeldía. Y antes de que el pecado de Adán estuvo el pecado de los ángeles, la rebelión de los ángeles en contra de Dios. Por eso dice el escritor que no socorrió a los ángeles. ¿Sabe lo que quiere decir? Que no se hizo ángel para socorrer a los ángeles. ¿Sabe lo que quiere decir el escritor cuando dice que no socorrió a los ángeles? Quiere decir que no echó mano para sacar a los ángeles de la situación en la que estaba. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne, y dice San Juan en el capítulo 1 y verso 14 que el Verbo se hizo carne, y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben lo que quiere decir el escritor? El escritor quería decir: mirad, Jesús no se hizo ángel para socorrer a los ángeles. Sin embargo, se hizo hombre para socorrer a los que por el pecado de Adán, en la descendencia que tenía que venir todos detrás de él, socorrer a la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. ¿Saben lo que hizo Jesús en el Calvario? Echar mano del hombre que estaba caído. ¿Saben lo que hizo mediante su encarnación? Soportar lo que nosotros teníamos que soportar. Ser tentado, no como nosotros somos tentados, porque nosotros somos tentados de dos maneras. Ser tentados desde dentro por nuestra propia concupiscencia, que Jesús no la tenía, y desde fuera, ser tentados por Satanás. ¿Saben lo que quería conseguir Satanás en el desierto? Quería conseguir que Jesús, en su humanidad, accediera a la tentación de Satanás. Pero dijo Jesús por 3 veces: escrito está. ¿Saben lo que utilizó? Jesús utilizó la palabra. No hay nada más grande que un cristiano pueda utilizar y que un hijo de Dios pueda utilizar para resistir al diablo. No hay nada más grande que resistirlo con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben que cuando Jesús se encarnó, Él sabía lo que venía? Él sabía que iba a sufrir como hombre, que iba a ser tentado como hombre, que iba a tener las limitaciones de un cuerpo humano. Jesucristo sabía que venía a padecer, pero dice la palabra que no le importó. ¿Saben lo que dice la palabra? Que Jesús, de su propia voluntad, accedió a ser encarnado en un cuerpo humano. ¿Y saben para qué? Para conseguir socorrer a los que por la descendencia de Abraham teníamos el destino en el infierno. Y Jesús extendió su mano y nos sacó y nos puso al lado suyo, y hoy está intercediendo a la derecha del Padre por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes levantar tu mano conmigo para el Señor y decirle para Él un poderoso gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Gloria a Dios. Ahora Jesús en la cruz ha conseguido lo que nadie ha podido conseguir. Se ha encarnado, ha hecho el sacrificio de la cruz, perfecto sacrificio de la cruz. Se ha presentado delante de la presencia del Padre sin pecado, porque el pecado no lo pudo tocar, ni lo pudo manchar. La muerte lo pudo retener durante 3 días, pero al tercer día, dice la palabra de Dios, que resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Gloria a su nombre para siempre. Y dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, y verso 16. Miren lo que consiguió en el Calvario. En el Calvario consiguió socorrer a la descendencia de Abraham. Miren lo que está consiguiendo ahora. Lo que para la humanidad era imposible,
el acercarse delante de la presencia del Padre a causa del pecado, Jesús, por medio del sacrificio, ha conseguido. Capítulo 4 y verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Jesús ha hecho el sacrificio. Aleluya. Ha entregado su cuerpo, ha derramado su sangre en el Calvario. Al tercer día resucita en gloria. Dice el Escritor: ahora tenemos un gran sumo sacerdote. No es un sumo sacerdote cualquiera, es el campeón de los sumos sacerdotes. Es el campeón que venció en el Calvario a la muerte, al pecado y a Satanás. Ese campeón es diferente a todos los sumos sacerdotes que han habido detrás. Porque en el antiguo pacto el sumo sacerdote se podía acercar al lugar santísimo una sola vez al año y expiar los pecados del pueblo, pero antes de expiar los pecados del pueblo tenía que expiar los pecados de su vida propia. Qué gran diferencia, que este gran sumo sacerdote no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sus pecados, porque dice la palabra de Dios que fue hecho sin pecado. Gloria a Dios. Y el sumo sacerdote que en el Antiguo Testamento se podía presentar dentro del lugar santísimo, se podía presentar una vez al año. Y allí, después de hacer el sacrificio de aquel animal que estaba representando, que era la sombra de lo que tenía que venir y de lo que tenía que cumplirse en la maravillosa persona de Jesús de Nazaret, era la sombra de lo que tenía que venir el sacrificio de aquel animal. El sacrificio era limpio, la sangre y el animal era limpio, porque se tenía que escoger un animal limpio. No podía ser un animal cualquiera, porque tenía que representar lo que tenía que venir en Jesucristo. Y aquel sumo sacerdote una vez al año sacrificaba en aquel altar, y ahora cuando pasaba al lugar santísimo tenía que pasar con la sangre de aquel animal. Y dice la palabra del Señor que aquella sangre se vertía en la tapa del propiciatorio. Y aquellos dos querubines, dice la palabra del Señor, que estaban inclinados hacia la tapa del propiciatorio. Y cuando los querubines veían lo que había dentro del arca del pacto, los querubines veían la desobediencia del pueblo, la desobediencia de toda la humanidad. Veían las tablas de la ley, que era que el hombre, que estaba representando que el hombre no era capaz de cumplir con aquellas ordenanzas y con aquel mandamiento. Por tanto, estaba representando la desobediencia del hombre. La vara de Aarón estaba representando la desobediencia de aquellas tribus, y el maná, que estaba representando también la desobediencia. Tres representaciones de la desobediencia del hombre. Y cuando los querubines veían lo que había dentro del arca de pacto, estaban viendo la desobediencia. Y el sumo sacerdote tenía que verter aquella sangre de aquel animal por encima de la tapa del propiciatorio. Y aquella sangre, con el paso del tiempo, lo que tapaba aquella sangre era una sangre imperfecta. Porque aquella sangre no podía perdonar los pecados para siempre. Gloria a Dios. Y ahora
cuando ese sumo sacerdote se acercaba y vertía la sangre, con el paso del tiempo los querubines volvían a ver la desobediencia del hombre. Pero dice la palabra del Señor que se presentó después del sacrificio nuestro gran sumo sacerdote traspasando los cielos y llegó a la presencia del Padre. Pero no vino con una sangre cualquiera, vino con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y con aquella sangre, igual que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, se acercaba no a un tabernáculo ni a un templo hecho por manos de hombres, sino se acercaba al trono de Dios. Gloria a Dios. Y cuando se acercaba al trono de Dios, se acercó con su propia sangre para expiación de todos nuestros pecados. Y ahora, cuando el Padre vio que aquel sacrificio era perfecto, por cuanto aquella víctima, Él, era nuestro gran sumo sacerdote y también nuestro cordero, que se ofreció en sacrificio en la cruz, vio que aquella sangre perfecta, inmaculada, preciosa sangre del Calvario, era sin defecto, podía perdonar todos nuestros pecados y los de toda la humanidad. Porque dice la palabra de Dios que el sacrificio, el amor de Dios fue demostrado en dar a su Hijo, porque amó a todo el mundo. Gloria a Dios. Y ahora, después de que el Padre acepta el sacrificio de Jesús, dice la palabra que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito Dios. Ahora le ha dado, después del sacrificio, ha tomado otra vez la gloria como Dios, como lo que es. Porque Jesucristo es Dios. Amén. Y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora toda la justicia y toda la ira que reclamaba la justicia de Dios fue satisfecha en el sacrificio de Jesucristo. Y ahora aquel trono del Padre lo ha cambiado el sacrificio de Jesús por un trono donde puedes acercarte, atención, confiadamente. Bendito Dios. Dice el escritor, acercaos confiadamente. Amén. Al trono de la gracia. Amén. Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Dos cosas: misericordia y gracia, aunque en verdad son una, porque van ligadas. La misericordia y la gracia. A través del sacrificio, nos está diciendo el escritor, podéis llegar a alcanzar el trono. Lo que estaba vetado por vuestro pecado, ahora mediante el sacrificio de la cruz podéis acercaros, porque hay un libre acceso al trono de la gracia. Amén. Para alcanzar gracia y hallar misericordia. Amén. Para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe lo que está diciendo el escritor? Miren lo que está diciendo. Tenéis acceso libre al trono de la gracia. Para el oportuno socorro. Les hago una pregunta. ¿Cuándo alguien pide socorro? ¿Cuándo? Gloria a Dios. Como no tenemos una naturaleza perfecta, hay veces que el pecado hace o permitimos que el pecado haga cosas en nosotros que no debe de hacer. Gloria a Dios. Yo soy el más pecador de todos ustedes. Y hay veces que el pecado ha hecho en mí cosas que no he querido, porque dentro de mí sigue habitando una naturaleza que me arrastra a hacer el mal.
Y hay a veces que no estoy tan espiritual como quisiera. Y saben lo que, como dice San Pablo, no quiero hacer el mal, pero hay una ley en mis miembros que me arrastra. ¿Saben lo que hace el pecado cuando estoy débil? Te arrastra a hacer el mal. Te hace hacer lo que no quieres hacer, y lo que no quieres hacer, eso haces. Porque existe en nosotros todavía una naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo la podemos controlar? Viviendo cerca de Dios, con una relación estrecha con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso dice, andar en el Espíritu, y andando en el Espíritu no vais a satisfacer los deseos de la carne. Gloria a Dios. Está diciendo el escritor, mirad, habrán veces que el pecado deje huella en vuestra vida espiritual. Pero cuando vosotros sepáis que el pecado haga huella en vosotros, acercaos al trono de la gracia diciéndole al Padre, socorro, auxilio. Acercaos al trono de la gracia para pedir socorro, para pedir ayuda. Y no solamente os vais a encontrar con la misericordia de Dios, sino también vais a hallar gracia para vuestro socorro. ¿Saben que hay cristianos, hermanos, hay cristianos que tienen un concepto equivocado de lo que es el trono de la gracia? ¿Qué dice la palabra que es el trono? El trono de la gracia. ¿Saben que hay un concepto equivocado en muchos cristianos que piensan que el trono de la gracia es un trono donde está el Padre vestido de juez, con un aspecto muy serio, y que está para juzgar? Y sí que es verdad que Dios, en su naturaleza, es justicia. Amén. Sí. Pero les estoy hablando mediante el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús apartó la ira que iba en contra de nosotros, y el Padre descargó toda esa ira en el Calvario sobre él. Y ahora cuando te acercas al trono de la gracia, el trono de la gracia ha cambiado, porque el trono de la gracia, allí no encuentras juicio, porque si no, diría el escritor, acercaos al trono para alcanzar juicio, o para tener un juicio. El trono es para alcanzar gracia. Amén. Quítate ese concepto de la mente. Quítate ese concepto de que cuando hayas pecado a Dios se le pasa el enfado después de muchos días. No. ¿Saben cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? El que no se confiesa. Por eso, si yo he pecado, dice la palabra, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí de niño, y con esto les voy a dejar. Y si tienen ustedes 2 minutos, quisiera adorar con ustedes al Señor para darle gracias por lo que hizo en el Calvario. Miren, tenía unos 6 o 7 años, aproximadamente. Y nos tocó unos años vivir en Cuenca. Y allí me puse enfermo. Me dio un parálisis facial que me cogió el ojo y la boca. Ahora, cuando yo hablaba mal, el ojo no lo podía cerrar, y la boca literalmente se me torcía, se me ponía. Ahora me llevan al médico, y el médico me pone un tratamiento. El tratamiento que me ponen es inyecciones vía oral. Y ahora tengo yo en el recuerdo, con 6 o 7 años, que todas las tardes mi mamá me cogía y me llevaba al ambulatorio. Pero en aquel entonces, y Cuenca es vieja, el ambulatorio no se llama ambulatorio, no se llamaba ambulatorio, se llamaba casa de socorro.
¿Y saben lo que producía en mí esa casa de socorro? Lágrimas, porque no quería ir. Cada tarde mi mamá me cogía y me llevaba. Y cuando el médico me ponía la inyección, yo antes de que me pusiera la inyección, yo sabía que iba a un lugar en el que iba a recibir la medicina, porque estaba enfermo. Pero ese trato producía en mí lágrimas. ¿Y saben lo que le decía yo a mi mamá? Le decía, me acuerdo que le decía que no quería ir. Y recuerdo que mi madre, antes de ir al médico, ¿saben lo que hacía? Me hacía reír. Y la médica me hacía reír. ¿Saben para qué? Para que en el transcurso en el que yo tenía que recibir la medicina para sanidad de mi vida, en ese transcurso, con la risa, se me olvidara el llanto. Pero cuando recibía la medicina seguía haciéndome daño. ¿Saben que hay cristianos que se creen que el trono de la gracia es un lugar en el que le van a hacer daño? Y sin embargo, cuando te acercas al trono de la gracia, te acercas para recibir la medicina que necesita tu vida espiritual. Porque el pecado trae tres consecuencias: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y para eso hay una medicina. Esta medicina no hace daño. Esta medicina trae sanidad a tu alma. Y se llama la sangre poderosa de Jesús. Cuando te acercas al trono de la gracia, tienes que quitarte ese concepto de que después de unos días se le va a pasar el enfado a Dios de lo que he hecho. No. Cuando yo he cometido un error, tengo que acercarme al trono de la gracia diciéndole: vengo a alcanzar misericordia y hallar gracia, porque socorro, necesito auxilio, necesito que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Hay un poquito más, pero no voy a seguir. Necesito que cierren sus ojos conmigo. Con el permiso del pastor, podemos cantar una alabanza de adoración para el Señor. Vamos a apagar las luces, por favor. Acuérdate que la gracia lo cambia todo. La gracia es inagotable. Acuérdate lo que hizo Jesús en el Calvario por nosotros. Acuérdate de que nuestro socorro no viene de nada. Nuestro socorro viene de Dios. Nuestro socorro viene desde el Calvario. Que Jesús no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, hecho semejante a los hombres, y se hizo siervo, y se dio en la cruz. Y ahora nos puede socorrer, porque en el Calvario nos socorrió a toda la descendencia de Abraham. Y hoy, en el trono de la gracia, ha cambiado ese trono para que convertirse en el trono de la gracia. Gloria a tu nombre, Jesús. Agradeceré al Señor la obra de la cruz. Nuestro campeón, nuestro gran sumo sacerdote. Gloria a tu nombre, aleluya. Bendito Jesús. Verte, solo quiero verte, mi alma anhela verte, solo deseo verte.
Me da igual verte en la cruz, envuelto en pañales y en un pesebre, solo quiero verte, mi alma nuevamente. Me da igual verte en la cruz, envuelto en pañales y en un pesebre, solo quiero verte, mi alma nuevamente. Todos los días de mi vida te adoraré, gracias por el perdón, para los restos de la vida te adoraré, todos los días de mi vida te adoraré, para los restos de la vida te adoraré. Gracias por la obra de la cruz. Si te tengo a ti, no tengo todo. Gracias. Bendito sea de ti, nada de ser, Señor. ¿Cuántos creen que el sacrificio del Calvario merece un aplauso en esta tarde de la iglesia para el Señor? Gracias por el sacrificio del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos han entendido el mensaje esta tarde? Gloria a Dios. Pues eso es lo más importante. Que ustedes entiendan el mensaje de la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por haberme permitido esta tarde poder estar con ustedes. Amén. Y a su pastor y a todos ustedes por la atención que me brindan y por su cariño. Que Dios les siga bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor y el pastor.